Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video vamos a estar calculando límite por teorema. Vamos a hablar sobre los teoremas más básicos que debemos manejar a la hora de desarrollar un límite. Si te interesa el video, quédate y comencemos. Vamos a comenzar con el primer teorema, que es el límite de una constante. Si cuando x tienda a un valor a, va a ser siempre la constante. Y aquí nos especifica que efectivamente C es la variable constante. Y en el segundo, el límite de una función x va a ser, cuando x tienda a, va a ser la sustitución en x. Entonces va a ser el valor de a. Vamos a hacer varios ejemplos. Entonces tomamos el primer ejemplo, que tenemos límite cuando x tiende a 3 negativo de la función. En este caso la función va a ser una constante. Miren, el valor 20. Según este teorema, va a ser siempre la constante, ¿ve? Entonces en este caso mi constante es 20. Entonces x cuando tiende a menos 3 va a seguir siendo 20. El valor no cambia de la función. Vamos con un segundo ejemplo. Límite cuando x tienda a 2 de negativo 3x. Ya en este caso tenemos una función, lo que está ocurriendo aquí en el inciso 2, y lo que hay que hacer, como nos enseñaron en álgebra, es sustituir el valor de x aquí, en la función. Entonces decimos, límite cuando x tiende a 2, vamos a colocar donde está el valor, y decimos negativo 3 por 2, 6. Entonces el límite de esta función es el valor de 6. Vamos a hacer un tercer ejemplo. El límite cuando x tienda a negativo 1 de la función x al cubo menos 4x más 1. Lo mismo, aquí tenemos una función que es una función cúbica, y lo que vamos a hacer es sustituir el valor de x cuando tiende a menos 1, que es lo que se aproxima al valor. Entonces nosotros tenemos menos 1 al cubo menos 4, sustituimos menos 1 más 1. Al resolver todo esto, menos 1 al cubo es menos 1, más este 1 se va a cancelar y solo nos va a quedar negativo 4 por negativo 1, 4 positivo. Esto lo podemos resolver de un solo en una calculadora y nos va a dar el valor de 4. Y así calculamos el límite por medio de estos dos teoremas. Para este segundo teorema vamos a estar hablando sobre el teorema de la suma y resta, que es el primer inciso, la multiplicación y de último la división. Notemos que para encontrar el límite cuando estamos en una suma, nosotros podemos separarlo. Es lo que me está diciendo aquí el inciso 1, que si yo tengo una suma de dos funciones, f de x y g de x, que existan esas funciones, y que sea una suma o una resta, yo las puedo separar individualmente. Y una vez calculados los límites, los sumo o los resto. Lo mismo ocurre en la multiplicación. Yo tengo la multiplicación de dos límites, entonces yo puedo sacar el límite individualmente a cada uno. Y luego lo último que voy a hacer es multiplicar sus resultados. En el inciso 3 nos habla de la división. Entonces si yo tengo el límite de f de x entre g de x, lo que voy a hacer es la división, sacar el límite a cada uno y luego dividir sus números. Siempre tomando en cuenta que el límite de abajo, la parte del denominador, no puede ser 0. Entonces vamos a empezar a calcular, a hacer ejemplos de esto. Para el primero, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo más 4. Aquí tengo una sola suma, entonces lo que yo haré es aplicar el primer teorema, que dice que yo los puedo colocar individualmente. Entonces yo digo límite de x cuando tiende a 1 de x al cubo más límite de x cuando tiende a 1 de 4. Notemos algo aquí. Recordemos que esto es una función, que es el teorema que estábamos viendo anteriormente. Entonces solo sustituimos y decimos 1 al cubo más, este es otro teorema que acabamos de ver, el de la constante. Entonces nosotros ya sabemos que el límite de esta constante va a seguir siendo la misma constante.
Aquí 1 al cubo es 1 más 4. Entonces el límite de esta función lo sumamos, da 5. Lo mismo hubiese ocurrido si aquí hubiese sido una resta. Lo separamos, solo que aquí en vez de sumar aquí 1 más 4, hubiésemos restado 1 menos 4. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio, que es el de la multiplicación. Entonces, si yo tengo el límite, cuando x tiende a 2, de x a la 2, multiplicada por 2x. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, como estamos en una sola multiplicación, lo que voy a hacer es separar los límites. Entonces yo digo límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, pues voy a poner todo esto en paréntesis, multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de 2x. Entonces vamos a resolver esto sustituyendo en la función 2 elevado a la 2 multiplicado por, aquí también 2 multiplicado por 2. Resolvemos 2 elevado a la 2 da 4 por 2 por 2 también da 4 y 4 por 4 es 16, o sea que el límite de esta multiplicación es el valor de 16. Ya por último hacemos un ejemplo de la división y tenemos el siguiente ejemplo: límite cuando x tiende a 3 de x más 5 entre 2. Aquí notemos que la función f de x sería todo esto, x más 5, y nuestra función g de x es 2, que es lo que nos están mencionando acá. Nuestra función f de x, g de x, y tener en cuenta que la parte del denominador no puede ser 0, ¿sí? Entonces lo que vamos a resolver es aplicar el límite cuando x tiende a 3 de x más 5 dividido límite cuando x tiende a 3 de 2. Entonces decimos acá, sustituimos, quedaría 3 más 5. Y acá, recordemos el teorema de la constante, va a seguir siendo la misma constante. 3 más 5 da 8. 8 entre 2 da 4. Es importante manejar este tipo de límites que son los más básicos para más adelante, cuando tengamos un límite con un grado de dificultad más alto, lo podamos resolver. Si te gustó el video, no olvides darle like y dejarme tu opinión en la barra de comentarios. Y si gustas, puedes ir a ver mi canal MatheApps20 y echarle un vistazo a cada uno de los videos si te interesa alguno. Dale like y no te olvides suscribirte.